Amigo empresario y líder comercial, te comparto una realidad que frustra y preocupa. Muchas fuerzas de ventas, en verdad muchas, no se gestionan a partir de KPIs. Si acaso, lo hacen con algunos indicadores muy básicos, que no permiten pues ni tener un control real, ni evaluar, ni supervisar. No sé cuál sea el caso de tu empresa. Cuando trabajo con diferentes empresas y sus equipos de ventas, confirmo que el término KPI en muchos de los casos es un concepto desconocido e incompleto, malentendido incluso, lo que lleva a una administración de ventas en plena oscuridad. No sabes qué está haciendo tu vendedor, no sabes qué hizo ayer, no sabes qué hizo hoy, y estás en una oscuridad, a veces total o semitotal. Y es que no saber qué hace tu vendedor es un pecado mortal que puede llevar a malos resultados, muy malos resultados, porque no sabemos qué está sucediendo. Mi nombre es Enrique Mezquita, soy consultor de ventas y me especializo en dirección de vendedores. En este canal, como lo puedes saber tú que eres mi seguidor, cosa que te agradezco, o quienes acaban de llegar a este video no forman parte de este canal, pues podrán ver eh, que hay más de 385 videos, todos orientados a un tema muy específico que es cómo dirigir vendedores con éxito, cómo lograr resultados a partir de tu equipo comercial. Así que si tienes vendedores a tu cargo, ese es el canal. Si tienes una empresa y tienes un equipo de ventas, este es tu canal. Vas a resolver muchísimas dudas al respecto de cómo dirigir vendedores. Pensemos hoy en ventas B2B, es decir, ventas de empresas a empresas, ya sea que vendamos productos o servicios, y sin importar el tamaño de la fuerza de ventas o el canal. Hasta hoy, porque no sabemos cuándo se acabará este modelo. En la mayoría de los casos necesitamos vendedores para ofrecer nuestro portafolio de productos. Necesitamos un equipo de ventas. Es decir, dependemos de que esa fuerza de ventas, ese conjunto de vendedores, hagan la labor comercial, la labor de ventas de forma efectiva y eficiente. Pero la pregunta es, ¿cómo saber lo que están haciendo? ¿Cómo sé que mi vendedor B2B que sale hoy y me dice, me voy a ver visitas? ¿Cómo saber cuántas hizo, con quién lo hizo, qué resultados obtuvo? Porque, insisto, lo veo, lo experimento con muchos de mis clientes cuando inicio un proyecto. No hay un control, no hay indicadores que puedan explicar lo que está pasando con el vendedor. Y entonces nos queda muchas veces rezar que esté haciendo las cosas bien y que nos dé el resultado al final del mes, que llegue a la meta. Y hasta ahí. Pero no, en realidad tenemos que administrar de una forma un poquito más completa. ¿Sí? Así que eh, el término KPI es un término que habla de un indicador crítico que permite conocer y predecir el desempeño de un vendedor o de un conjunto de vendedores en un proceso determinado, ¿sí? Ahorita te voy a poner algún ejemplo. Sin embargo, tú me vas a decir, bueno, pero ¿de qué proceso estamos hablando? ¿Cuál es ese proceso que tengo que medir? Y bueno, para aclarar esto de los KPIs en el caso de ventas B2B, quiero decirte que desde mi punto de vista, a un vendedor se le debe de supervisar y evaluar en tres dimensiones: qué hace, qué produce y qué tan eficiente es en ese proceso que hace, que lleva a cabo. Veo una excesiva preocupación por la parte de la productividad, cosa que entiendo, pero sin saber qué hace el vendedor. Y necesitamos entender la relación entre lo que hace y lo que produce. Imagínate que tienes un vendedor que de pronto, pum, hoy vendió de 3 meses. Sí, pero ¿cómo lo logró? ¿Por qué tiene 3 meses sin vender? De pronto este mes sí, y los que sigue veo que tampoco venden. Porque probablemente fue una venta extraordinaria, bueno, de hecho lo fue, pero no sabemos si el mismo cliente lo buscó, si fue un referido,
etcétera, de tal manera que, pues, vender una vez bien no es suficiente. Necesitamos ver que haya consistencia. Entonces, aquí es donde entran los KPIs para medir ese desempeño a través de procesos. Aquí hablamos, insisto, de actividades de productividad y de eficiencia. De hecho, hay un video en el canal que se llama ¿Cuánto tiempo de prueba debo dar a un vendedor? Y yo explico, te lo recomiendo por cierto, y yo explico en ese video que no se trata de tiempo, porque muchas veces le damos al vendedor, bueno, te doy 3 meses para que me demuestres que das resultados y si es así te quedas. Ahora ya es menos la paciencia, se vuelve normalmente un mes. Pero aún así es esperar, como que se requiere solo de paciencia y esperanza para ver que el vendedor logró la meta. No, lo que tienes que hacer es asegurarte de que esté haciendo lo que tiene que hacer. Por ejemplo, imagínate que es un vendedor que va a hablar por teléfono, que es parte de un call center y que tiene una cartera. Si tú no mides cuántas llamadas hace el vendedor, pues no vas a saber por qué vendió o por qué no está vendiendo. Él te va a decir que no le contestan o te va a decir cualquier cosa. Lo que tienes que hacer es medir el número de llamadas en función del tamaño de la cartera o del número de clientes nuevos que necesitas que haga. Y entonces defines cuántas llamadas tiene que hacer en el día. Y ese ya es un KPI para medir el número de llamadas. Si tú ya sabes que un número de llamadas X con un promedio de venta X te va a dar una venta, entonces tú necesitas vigilar que esté haciendo las llamadas, la actividad. La productividad se va a dar en su momento, pues también como un conjunto, sumando su capacidad para persuadir y para convencer. Pero en realidad tenemos que medir al vendedor en todas las dimensiones. Entonces, hay 3 conjuntos de dimensiones que tenemos que valorar. Insisto, la actividad o lo que hace, la productividad, lo que es capaz de generar o producir, y la eficiencia. Te voy a dar unos ejemplos, por ejemplo, de KPIs de actividad. Ejemplo, visitas. Tú tienes un vendedor, ese vendedor tiene una ruta, lleva un inventario a bordo y tienes que asegurarte que haga las visitas. Si no tienes ese KPI, ¿cómo puedes saber que hizo las visitas? Yo te voy a decir lo que hacen muchas empresas. Y ahí es donde vienen las confusiones. Una vez le pregunté a una empresa que tenía vendedores de ruta, bueno, ¿y cómo sabes que fue a sus visitas? Me dice, es que me da un reporte del día. A ver, enséñame el reporte. Y resulta que ese reporte no es más que el registro de lo que vendió, no de a dónde fue. Claro, si aquí dice la empresa tal me compró, es que fue, pero están midiendo lo que hace, perdón, lo que produce, no lo que hace. Entonces, un KPI de visitas en base a una cobertura puede ser, a ver, tienes una cartera de 100 clientes. Este mes te toca que te compren 60 de acuerdo a la frecuencia de compra de las empresas. Así que necesito asegurarme que estás yendo en el mes a las 60 empresas. Entonces aquí yo establezco un KPI. A ver, 60 empresas es tu 100%. Para ser realistas, en base a la experiencia y a conocimiento del sector, pues sé que no puedes hacer el 100%, pero sí el 92%. ¿Por qué? Porque puede haber problemas de tránsito, climatológicos o de cualquier orden. Y entonces yo te establezco un KPI del 92%. Entonces ya tienes algo que medirle para saber que está haciendo bien las cosas. Ese es el KPI de cobertura. También puede haber un KPI de llamadas, número de llamadas, llamadas efectivas, llamadas con decisores, y todo eso se puede medir a través de diferentes formas. ¿Cuántos contactos se ha hecho con decisores? Que también lo acabo de decir. Pero también hay otras actividades que también se pueden medir y que es necesario medir, como por ejemplo, si dentro del proceso, por el tipo de producto o servicio que vendes, tiene que hacer una demostración, pues mide cuántas demostraciones hace a la semana y al mes, cuántas pruebas, porque a veces no es exactamente lo mismo, cuántas cotizaciones hace. Y con este conjunto, al menos de lo básico, te estoy diciendo qué KPIs tienes que implementar en ventas B2B, en lo que respecta a actividad. En lo que respecta a productividad, bueno, ahí normalmente es donde está el foco. Sin embargo, es un concepto muy cerrado. Normalmente lo que miden es si llegó a la meta o no llegó, cuánto vendió cada vendedor y por territorio. En realidad podemos agregar otros KPIs dependiendo de los objetivos de la empresa, de las condiciones de la empresa y del modelo. Por ejemplo, clientes nuevos, clientes perdidos, clientes recuperados, ventas por líneas de productos o por familias o subproductos, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí lo que vas a medir es productividad.
Puede ser venta de unidades, puede ser en pesos, en dólares o como sea. Aquí vas a medir lo que es capaz de producir. Te digo que normalmente es en donde se concentran las empresas, cosa que no debe de ser, porque todavía falta otra dimensión que es muy importante y es el de la eficiencia. ¿De qué te sirve que un vendedor cumpla con su cobertura de visitas, que le venda al 85% de las empresas, cosa que sería un buen logro, pero resulta que está regalando los productos? No vas a tener ganancias, no va a haber utilidad. Así que también es importante medir la eficiencia y en este caso vamos a medir la conversión, la capacidad de conversión. Vamos a medir, por ejemplo, la utilidad obtenida. Vamos a medir el costo también, el costo precisamente de esa ruta. Vamos a medir, por ejemplo, la conversión de cotizaciones a cierres, la conversión de visitas a ventas y toda una serie de indicadores como, por ejemplo, los tiempos, todo lo que tenga que ver con eficiencia. Entonces, mi invitación de hoy es a que amplíes tu visión, que establezcas KPIs y que midas correctamente a los vendedores, los evalúes y los supervises. De tal manera que tu administración de ventas sea mucho más completa, sea mucho más real, esté en la luz y no en la oscuridad y puedas tomar decisiones al respecto de los clientes, de tus propios vendedores, de tus estrategias y de muchas cosas. Es importante gestionarse a partir de KPIs. Así que si tu empresa todavía no lo ha hecho o lo hace solo con uno o dos, amplía la visión en base a este video, repítelo, repásalo. Si sabes de alguien que lo necesita, recomiéndalo. De paso, te agradecería si le das me gusta, etcétera. Pero estúdialo y analízalo y sobre todo aplica lo que te he explicado el día de hoy. Vas a ver que es muy diferente una administración completa entre las tres dimensiones y que vas a saber exactamente lo que está pasando. Y no solamente eso, vas a poder predecir. Una vez que estableces KPIs, parámetros, conoces los números, vas a poder incluso predecir. Así que no lo dejes para después, aplica lo aprendido, establece tus KPIs y vas a ver qué diferencia. Te agradezco como siempre, y nos vemos en otro video.